Él es el director de Escuela con Cerebro, es el blog que ha sido, hoy están en el top 10 de los blogs a nivel mundial más leídos en educación y el primero en neuroeducación. Es profesor de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que no es una cátedra cualquiera, sino que es la primer cátedra a nivel global realmente institucionalizada de desarrollo sostenible. Él es el director de Escuela con Cerebro, es el blog que ha sido, hoy están en el top 10 de los blogs a nivel mundial más leídos en educación y el primero en neuroeducación. Es profesor de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que no es una cátedra cualquiera, sino que es la primer cátedra a nivel global realmente institucionalizada dentro de una universidad y es autor, entre un montón de otros, del libro de Teoría de la Ética, autor de Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia. Jesús, todos lo podemos encontrar en internet, lo podemos en sus blogs, lo podemos encontrar en sus sugerencias que permanentemente nos tiene actualizados, pero hoy tenemos el placer de tenerlo en Ecuador para todos los países hermanos que hoy asisten y nos acompañan. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación, Victoria, amiga Vicky, qué gran profesional y qué gran persona, qué importante en los tiempos actuales. Muchísimas gracias. Si me permitís, antes de comentar cualquier cosa, comparto pantalla, absoluta naturalidad, cualquier cosa que no funcione, me lo comentáis. ¿Os parece? Entonces tendría que verse la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Genial. Perfecto. Fantástico. Muy contento por la presentación de mi amiga Vicky. Muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias a la Universidad de Israel por la organización de este evento. Va a ser un congreso espectacular. No os lo podéis perder. Y muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros porque sois parte importante del proceso de transformación y mejora de la educación. Porque lo que está claro es que queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad. Desde la perspectiva, como comentaba Vicky ahora, de la neuroeducación, este campo transdisciplinar que nos suministra también, como comentaba ahora Vicky, evidencias empíricas, que nos acerca la ciencia al aula o a cualquier otro contexto educativo para que sepamos qué es lo que funciona en educación, importante, pero también por qué funciona, para que podamos adaptar las buenas prácticas educativas a cualquier contexto diferente. Desde la neuroeducación, fijaros, hay dos rutas que nos provee la neurociencia y que nos llegan a la educación. Una ruta directa, por ejemplo, pensemos en las investigaciones que provienen del sueño, de la alimentación, del ejercicio, y luego hay una ruta, si quieres, indirecta, que por supuesto también tiene en cuenta lo conductual, todo lo que nos aporta la psicología. Pensemos, por ejemplo, en las investigaciones relacionadas con las técnicas de estudio y aprendizaje más efectivas. Hay toda una serie de variables importantes que hay que tener en cuenta en una verdadera educación con cerebro que vamos a analizar a continuación. Pero antes de eso, la pregunta típica, la pregunta clave con la que tendríamos que comenzar cualquier clase, cualquier curso, cualquier seminario, cualquier webinar, y es esta: ¿cómo te sientes? La respuesta a esta pregunta nos tendría que orientar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Siéntete libre para responder a esta pregunta. ¿Cómo te sientes? Sí, aporta lo que quieras o lo que creas adecuado en el foro correspondiente. ¿De dónde surge esta pregunta? Fíjate, te lo comparto. Del libro Permiso para sentir. Qué título tan provocativo, del investigador de Yale, Mark Brackett. Mark Brackett fue un niño que sufrió abusos de todo tipo en la infancia y que acabó convirtiéndose en uno de los investigadores más importantes del mundo sobre educación emocional. Qué fantástica historia, también, como mencionaba ahora Vicky,
de resiliencia. Y él explica en este libro que cuando lo pasó mal, cuando sufrió todas esas dificultades en la infancia, le hubiera gustado que con toda naturalidad le hubieran preguntado ¿cómo te sientes? Y que hubiera podido sentirse libre para responder a esa pregunta. Sí, efectivamente, el cambio es posible, la mejora es posible, nos lo permite nuestro cerebro plástico. La neuroplasticidad, una propiedad inherente al cerebro humano, nos permite aprender durante toda la vida, sin perder el foco de lo importante. ¿Qué es lo importante en la educación? En mi opinión, está clarísimo. Las personas, no lo tenemos que olvidar, especialmente en los tiempos actuales. Sí, las personas, qué importante es nuestro ejemplo como adultos. Me da igual que sea en el contexto escolar, en cualquier otro contexto educativo, en el contexto familiar, qué importante el aprendizaje por imitación. Permitidme, ahora que hablaba Vicky sobre la importancia de las evidencias, que comparta este estudio, que es uno más que nos demuestra la necesidad, la naturaleza social del aprendizaje, qué importantes somos las personas. En esta investigación de hace unos años, en la que participaron niñas y niños, bebés de un año y medio, lo que se hacía era enseñarles una serie de palabras, un entrenamiento intensivo durante todo un mes, 5 sesiones de entrenamiento a la semana. Había 4 grupos en esta investigación. En uno, los propios padres, en el contexto familiar, les enseñaban, se les instruía para ello, una serie de palabras a través de este entrenamiento repetitivo. En otro grupo, los bebés veían una serie de vídeos en los que se les enseñaba unas palabras, en un grupo solos y en otro grupo acompañados por los papás, que les iban haciendo preguntas, también se les había instruido sobre ello. Y había un cuarto grupo, el grupo de control, que no hacían nada. ¿Qué vieron los investigadores? Que los vídeos no suministraban, cuando los bebés los veían solos, ningún aprendizaje relevante, el mismo que el que tenían los integrantes del grupo de control. No aprendían palabras nuevas los bebés. Sin embargo, sí que aprendían cuando estaban acompañados de los papás, haciéndoles preguntas, haciéndoles reflexionar sobre todo ello. Sí, efectivamente, la tecnología es importante en los tiempos actuales. Nos permite, por ejemplo, estar conectados en este congreso. Pero las herramientas digitales no son lo más importante. Lo más importante son los objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta siempre la idea de Mark Brackett, que las personas, hay que preocuparse por nuestros estudiantes, hay que preocuparse por el profesorado, hay que preocuparse por las familias, en definitiva, la comunidad. Y fijaros en este estudio longitudinal en el que participaron estudiantes adolescentes. Efectivamente, la pandemia nos ha confirmado que los seres humanos somos tremendamente flexibles, resilientes, pero también sociales. Y no solo eso, sino que también nos necesitamos. En este estudio se comprobó que los estudiantes, jóvenes, adolescentes, cuando participaban en acciones que ponían el foco en sí mismos, hacerse regalos, activaban el sistema de recompensa cerebral, en donde interviene el neurotransmisor dopamina, motivación, de la misma forma que cuando intervenían en proyectos sociales, en acciones caritativas, cuando ponían el foco en los demás. Sin embargo, cuando ponían el foco en los demás, cuando participaban en estos proyectos sociales, ¿qué es lo que ocurría? Que de alguna forma les protegía a nivel mental ante los síntomas vinculados a la depresión. Es decir, estos proyectos sociales que ponían el foco en los demás provocaban efectos beneficiosos sobre su salud mental. Y esto tiene muchas implicaciones educativas, especialmente en los tiempos. Efectivamente, queremos analizar las cuestiones básicas de una educación que tiene en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Y si me permitís, os voy a dar una estrategia concreta y luego una estrategia global que podemos incorporar en esa escuela con cerebro a la que aspiramos. La estrategia concreta que permite trabajar muy bien los 17 objetivos de desarrollo sostenible es esta. Los proyectos aprendizaje-servicio, los proyectos APS, en los que se vinculan los contenidos curriculares al servicio a la comunidad.
Efectivamente, tendréis una charla específica sobre proyectos APS en el contexto universitario, pero permitidme que os analice 4 ingredientes básicos de estos buenos proyectos que además pueden incorporarse en otras estrategias, tareas, dinámicas, prácticas educativas en cualquier contexto. Fijaros, brevemente, los proyectos APS se caracterizan por primer ingrediente básico, se parte de una necesidad social, nos acercamos a la sociedad, analizamos pues ese proceso de desforestación, esas necesidades que tienen esas personas específicas de la tercera edad o esos niños inmigrantes, o analizamos a ver qué ha pasado con el parque de la zona, nos hacemos preguntas, los estudiantes se hacen preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿Quién es responsable? ¿Quién puede participar? El poder de las buenas preguntas que tiene un gran impacto en el aprendizaje. Cuando los estudiantes se hacen preguntas vinculando la información novedosa con la información ya conocida, qué importantes son los conocimientos previos, esto que se llama interrogación elaborativa, esto tiene un gran impacto en su aprendizaje. De la misma forma, lo que se llama la autoexplicación, cuando se autoexplican ellos mismos en voz alta o a través del diálogo interno lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Junto a esto, qué importante el aprendizaje vivencial. Esto se ha visto tanto en la adultez como en la infancia temprana. En esta investigación famosa, lo que se vio es que niñas y niños de 4 y 5 años, a los que se les dejaba curiosear ante un artilugio multisensorial como el que tenéis en la imagen, luego, cuando les mostraban los adultos de la investigación un artilugio semejante, seguían mostrándose curiosos ante el nuevo artilugio, cosa que no pasaba cuando a las niñas, a los niños, se les explicaba de forma detallada el funcionamiento del artilugio inicial. Ante el nuevo se mostraban menos curiosos. Qué importante que se planteen preguntas antes de trabajar los contenidos, independientemente de que lleguen a conclusiones erróneas. Ahí intervendrá el feedback nuestro, el feedback del docente. Segundo ingrediente básico, se realiza un servicio a la comunidad. Lo hemos comentado antes, qué importante poner el foco en los demás. Pero fijaros porque esto tiene grandes implicaciones educativas. En este estudio lo que se vio es que los países con mayores desigualdades en los ingresos, mayores desigualdades sociales, mostraban menores índices de capital social. El capital social es esta cantidad colectiva de recursos vinculada a la cooperación, al altruismo, a la reciprocidad, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que se veía que los países en los que había mayores desigualdades sociales, de alguna forma predecían un mayor índice de acoso escolar. Es decir, en estos países se dan mayores índices de bullying, de acoso escolar. Es decir, que ante las desigualdades las personas son menos amables y no solo eso, sino que tienen en promedio peor salud. Y ojo, porque las investigaciones, y esto también tiene muchas implicaciones educativas en nuestra escuela con cerebro, lo que nos están demostrando es que hay una conexión directa, luego lo comentaremos, entre el cerebro y el cuerpo. Cuando manifestamos más emociones positivas o agradables, llámale como quieras, esto tiene un impacto en la salud a nivel corporal, en índices concretos, objetivos de la salud, mejor frecuencia cardíaca, mejores niveles de cortisol, mejores índices de proteínas en el plasma sanguíneo que nos dan idea sobre la inflamación. Qué importante. Nos acercamos a las problemáticas sociales a través de estos proyectos APS. Queremos transformar y mejorar la sociedad. Tercer ingrediente básico, también imprescindible, no solo en los proyectos APS, sino también en esta educación con cerebro a la que estamos mencionando, aprendizajes significativos, gran variedad de aprendizajes. Los buenos proyectos educativos se caracterizan por cumplir una serie de condiciones. Ahí tienes un pequeño resumen. Trabajan contenido significativo, fomentan el pensamiento crítico, la cooperación, se trata realmente de una investigación guiada por una pregunta guía abierta, se trabajan competencias esenciales, el alumnado participa de forma activa, se evalúa, se presenta el producto. En este caso,
proyectos APS se ha visto en los metaanálisis y parece que son los proyectos que tienen un mayor impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Un tamaño del efecto importante, casi 0,60. Pero no solo tiene un impacto positivo en el aprendizaje, si quieres, más académico de los estudiantes, sino que también permiten trabajar, y esto lo han demostrado estos metaanálisis, competencias clave en los tiempos actuales. Compromiso cívico, habilidades sociales, trabajan la empatía, la solidaridad, etcétera. Finalmente, el cuarto ingrediente básico, trabajan en red los estudiantes en este tipo de proyectos. Participa toda la comunidad educativa, estudiantes de distintas etapas, profesores de distintas disciplinas, las familias, las entidades sociales. Y esto es muy importante, porque en estudios recientes que provienen de la neurociencia se ha visto que cuando se genera el vínculo adecuado en el aula, cuando generamos climas emocionales positivos en el aprendizaje, se da una especie de sincronización a nivel neural, patrones de activación cerebral semejantes, no solo entre los compañeros, sino también entre los estudiantes y el docente. De alguna forma es como si estuviéramos vinculados cuando se trabaja bien estas relaciones en el aula. Y esto es una necesidad real, por supuesto, actual. Aquí veis una fotografía cole con un espacio adecuado para ello, donde se están trabajando proyectos de forma transversal con varios profesores de diferentes materias, con estudiantes de distintas etapas educativas, incluso a la mamá, al fondo. Esto es una necesidad educativa. Y ahora volvemos a los objetivos de desarrollo sostenible. Acabamos de analizar una práctica concreta que permite trabajarlos muy bien. Profundizaremos en esta práctica en una charla más vinculada a la universidad. Pero luego, ¿cuál es el enfoque, si quieres, más global que nos sugieren las investigaciones que provienen de la neurociencia o de la ciencia cognitiva? Bueno, antes de analizar este enfoque más global, permitidme algunas ideas que también nos sugieren los estudios. Por ejemplo, qué importante el estatus socioeconómico de la familia, la educación de los papás, los ingresos, etcétera. Todo esto influye en la educación inicial. Se ha visto en concreto que los estatus socioeconómicos desfavorecidos, los entornos de pobreza, perjudican el adecuado desarrollo de la corteza cerebral, perjudicando en concreto regiones críticas que intervienen en el aprendizaje, por ejemplo, el hipocampo o esa corteza prefrontal que está directamente vinculada a un buen funcionamiento ejecutivo del. Afortunadamente, como antes comentábamos, el cerebro es plástico, podemos cambiar, podemos mejorar y hay muchas evidencias que lo corroboran. Estoy pensando, por ejemplo, en los famosos estudios de bebés en los orfanatos de Rumanía, que cuando eran adoptados por familias inglesas mejoraban mucho a todos los niveles. Aunque, ojo, dependiendo del tipo de privación y el tiempo que dure, los efectos pueden ser unos. Hemos mencionado ya varias veces el papel de las familias y esto también hay que explicárselo a las familias en el contexto escolar, porque los estudios lo que nos demuestran es que hay algunos factores críticos de gran importancia en el contexto familiar de cara al rendimiento académico de los hijos. Se ha visto la importancia, por ejemplo, de las expectativas positivas de los padres, del mamá, del papá, sobre el desempeño de los hijos. También se ha visto que es muy importante generar un entorno adecuado en la comunicación, buena comunicación en el contexto familiar. Y también muy importante, el número de libros que hay en la familia. Efectivamente, los hábitos de lectura de los padres condicionan los hábitos de lectura de los hijos. Y se ha visto que esta lectura tiene un gran impacto en el aprendizaje niñas, de los niños. A nivel cerebral, cuando leemos, se activan un montón de regiones cerebrales distintas vinculadas a la percepción, a la atención, a los aspectos emocionales, a la memoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fomentemos estos hábitos. Otras ideas también que nos provienen de los estudios en neurociencia, si el cerebro es tremendamente plástico, nos permite aprender durante toda la vida, también lo que sabemos es que los cerebros humanos
son únicos, singulares. No hay dos cerebros iguales, de la misma forma que no hay dos rostros iguales. Y no solo eso, sino que cuando se analizan los escáneres cerebrales, se observa que lo del cerebro normal o lo del cerebro promedio es un mito y lo que prevalece a nivel cerebral es la diferencia, la anomalía, la diversidad, llámale como quieras. Y en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, hay que tener en cuenta las necesidades particulares de todos los estudiantes. ¿Eso significa en la práctica, si tenemos 30 estudiantes en el aula, que haya que hacer 30 currículums diferentes? No. Lo que nos sugieren las investigaciones es que hay que suministrar oportunidades para que puedan aprender según sus necesidades, según sus ritmos, según sus motivaciones, habilidades. Hay que conocer la vida de nuestro alumnado. Claro, las investigaciones de Carol Tomlinson nos sugieren ideas generales que es interesante recordar. Qué importante, la primera, suministrar entornos de aprendizaje positivos en los que los estudiantes se encuentran seguros, retos adecuados, pero eso requiere conocer las necesidades de los estudiantes. La segunda, suministrar un currículum coherente, siempre en consonancia con los intereses de los estudiantes, clarificando muy bien los objetivos de enseñanza y aprendizaje. La tercera, priorizar la evaluación formativa. Lo importante es el proceso, no el resultado. La cuarta, combinar las estrategias. En determinados momentos habrá que cooperar, en otros trabajar de forma individual, etcétera, etcétera. Y la quinta, que importante, ese vínculo que mencionábamos antes, la colaboración entre el profesorado y los estudiantes, no solo en la creación de rutinas a nivel conductual, sino también en la elaboración de los proyectos, etcétera. Esto requiere, desde la perspectiva escolar, replantearnos todo lo relacionado con el currículum, lo que se enseña, la metodología, cómo se enseña, la evaluación, que es importante diversificar los procesos de evaluación, cómo evaluamos, la organización a nivel escolar, y si también es, por supuesto, es importante el clima emocional en el aprendizaje, no obviemos los entornos físicos en los que aprendemos, porque eso también tiene un gran impacto en el cerebro, como veremos. Desde la perspectiva neurocientífica, no podemos obviar en esta escuela con cerebro que tiene en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenibles, estos pilares que se han identificado, que son básicos para una buena salud cerebral, pero que también son imprescindibles para una buena salud educativa. Fijaros brevemente, ahí tenéis la salud integral, sin orden de importancia, ¿eh? Qué importante que el cerebro funcione bien. También tiene que funcionar bien el corazón, el hígado, los intestinos, etcétera. Cooperación en el organismo. Qué importante, ya lo sabían los clásicos, la alimentación, la nutrición, el sueño. Ojo, durante el sueño sabemos que se da una especie de regeneración a nivel neuronal que permite consolidar lo estudiado durante la vigilia. Importante el movimiento, bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Y también, por supuesto, necesarios a nivel educativo, los retos a nivel mental, necesarios integrar el componente lúdico, los buenos proyectos educativos, las buenas técnicas de estudio y aprendizaje que lo optimizan, sin obviar la socialización, fomentar esa cooperación que ya hemos mencionado antes. Luego está el plan vital, que lo mencionaremos al final de la charla. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y está en consonancia con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora nos adentramos en este enfoque global que nos permiten trabajarlos muy bien. Antes hemos hablado de una estrategia concreta, los proyectos APS, y ahora nos adentramos en la estrategia, si quieres, global. La enseñanza integral, la educación integral, tener en cuenta al niño entero, no solo las cuestiones más académicas o cognitivas, sino también tener en cuenta lo emocional, lo social, lo físico, todo. En eso consiste la educación integral, que parece que tiene muchas evidencias detrás. Lo analizamos. Fijaros, que también esto tiene un gran impacto en el desarrollo y buen trabajo de las funciones ejecutivas del cerebro. Esas habilidades cognitivas que nos permiten gestionar el tiempo, planificar, controlarnos, en definitiva, tomar buenas decisiones en la vida, están vinculadas a la atención, a la memoria, al autocontrol, y que se ha visto que son básicas e imprescindibles
no solo en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también en su bienestar e incluso en el éxito en la vida. Pues bien, se ha visto que ir más allá de lo cognitivo, atender las necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes, parece que es una buena estrategia para trabajarlas, por eso son tan importantes la educación emocional, la educación artística, el juego o incluso el deporte. Y este tipo de estrategias las podemos poner en práctica en cualquier etapa educativa, también con universitarios. Ahí tenéis imágenes con estudiantes nuestros de la universidad en este último curso, donde salimos fuera a hacer una recreación sobre el funcionamiento de unas áreas cerebrales, donde estamos desarrollando un juego concreto que nos permite explicar un concepto que vamos trabajando, donde están cooperando, donde en otros momentos pues, están analizando una situación concreta. Se pueden utilizar estas estrategias en cualquier. Y antes de adentrarnos en este enfoque global, que permite trabajar muy bien los objetivos de desarrollo sostenible, permitidme que os comparta la que seguramente sea la revisión más potente sobre funciones ejecutivas que se ha publicado hasta el momento. La tenéis en este libro, la han escrito dos investigadoras muy importantes, Diamond y Lin. Es un capítulo que ocupa unas 300 páginas, donde han analizado un montón de estrategias diferentes para trabajar estas funciones ejecutivas del cerebro. ¿Y cuáles son las dos que parece que tienen un mayor impacto? Pues fijaros, a lo mejor os sorprendo. La primera, el vínculo entre mindfulness y movimiento. Ahí tenéis una persona en un entrenamiento motor que se llama entrenamiento motor cuadrado, en donde pues, tiene que seguir unas instrucciones, se cambian las instrucciones, realizar una serie de movimientos concretos, pero fíjate, mindfulness más movimiento. Pensemos, por ejemplo, en estas estrategias tipo tai chi o incluso ejercicio con demanda cognitiva, como en muchas artes marciales. Qué importante el movimiento, pero qué importante su vínculo con eso, con la atención plena, la concentración. Interesante. Y otra también muy potente, se ha visto que son todas las intervenciones o programas escolares, donde estos programas para trabajar específicamente las funciones ejecutivas están integrados en el currículum. Luego analizaremos algún ejemplo concreto, por si podemos extraer alguna conclusión a nivel. Y en la práctica, ¿cómo llevamos a la práctica este enfoque global, estas necesidades globales, emocionales, cognitivas, sociales y físicas a nuestra escuela con cerebro o a cualquier otro contexto educativo? Lo analizamos brevemente. Empezamos con, primero, las necesidades emocionales. Qué importante en nuestra escuela con cerebro estos factores vinculados a las emociones o incluso emociones, como pueden ser la sorpresa, la alegría y ese vínculo, trabajar el vínculo desde el primer día de clase es súper importante. No queremos que trabajen en equipo los estudiantes, queremos crear equipos de alto rendimiento. Queremos que cooperen de verdad. Una verdadera cooperación requiere un componente empático, requiere educación emocional. Generar climas emocionales positivos en los que los estudiantes se sienten seguros, participan activamente, cooperan, en donde las expectativas son positivas, tanto las del estudiante sobre su propia capacidad como las del profesorado sobre la capacidad del alumnado. Todo esto tiene un gran impacto en su aprendizaje. La alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, trauma, estrés prolongado, etcétera. Y esto lo ha corroborado este estudio longitudinal reciente en el Reino Unido, donde se ha visto que hay una asociación positiva entre el disfrute de los estudiantes cuando tienen 6 años respecto al desempeño académico años después, cuando son adolescentes. Qué importante, ya desde pequeñitos, ir generando este sentido de pertenencia, fomentando toda una serie de competencias básicas para la vida, como hemos comentado antes. Porque lo que está claro, vuelvo a incidir en ello, que la neuroeducación tiene que ser un aprendizaje desde en para la vida.
Generar estos climas emocionales adecuados supone generar en la escuela o en cualquier otro contexto educativo una verdadera mentalidad de crecimiento. Esto ya lo analizó años atrás Carol Dweck. Qué importante las creencias del estudiante, cuando cree que puede mejorar sus capacidades, sus habilidades, a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos de los adultos acompañantes, ante retos más complicados, se exponen más, son más perseverantes y esto puede tener un impacto positivo en su aprendizaje. Ciertamente, hace poco se ha publicado un metaanálisis donde se veía que el impacto de la mentalidad de crecimiento en determinadas asignaturas como matemáticas era más bien bajo, pequeño. Pero también se ha visto que lo importante es que la escuela ponga el énfasis, el foco, no en las metas de rendimiento, sino en las metas de aprendizaje. Y como sabéis, los docentes, también por supuesto los estudiantes, no son sinónimos. Es importante generar esta mentalidad de crecimiento, el not yet. No todavía, llegarás, aunque no ahora, pero llegarás. Muy importante porque esto puede tener un impacto positivo, aunque sea a nivel, asumiendo que lo que queremos es un optimismo, pero que sea realista. No nos quedemos solo en el foco positivo, en las cosas buenas que podemos alcanzar, porque nos llevará a no alcanzar los objetivos en cualquier situación cotidiana, también en los estudios. Esto lo han analizado dos investigadores de la Universidad de Nueva York, que son pareja, Oettingen y Goldwasser, durante muchos años. Y han creado un método, el método BUB, que podemos enseñar perfectamente a nuestro alumnado, que se basa en dos constructos importantes. Por un lado, el contraste mental, contrastar, si quieres, las dificultades con los aspectos visualizados positivos y lo que se llaman las intenciones de implementación. Estas intenciones del tipo sí, entonces, que ayudan a, de alguna forma, automatizar la respuesta. Si me llama mi amigo Juan, le diré que no puedo salir a jugar porque tengo que estudiar. Esto, de alguna forma, automatiza la respuesta y tiene una incidencia positiva, especialmente en estudiantes con peor desempeño ejecutivo. Pues fijaros, este método BUB consta de 4 etapas críticas y va a servir no solo a los estudiantes, en general a las personas que quieran seguir una dieta, que quieran cumplir un objetivo académico, el que sea, planificar con antelación. Fíjate, la primera etapa, especificamos el deseo, pensemos en un reto que sea importante para nosotros, pero que podamos cumplir. Nos lo llevamos al terreno académico, pensemos, por ejemplo, que el estudiante pues, quiera aprobar la asignatura de matemáticas. La segunda, imaginemos, visualicemos el mejor resultado asociado al cumplimiento del deseo. Bien, como pues, en el caso del estudiante, pues que piense, aprobaré la asignatura de matemáticas y pues mis padres me regalarán tal cosa o podré irme contento de vacaciones. Pero no nos quedemos solo en lo positivo, porque cuando nos quedamos en lo positivo va a ser más difícil perseverar para alcanzar ese objetivo. Vamos a la tercera fase. Pensemos en el mayor obstáculo interno que nos impida alcanzarlo. Qué importante. En el caso del estudiante, pues puede pensar, venga, los ejercicios que tendré que resolver pues serán complicados. Y la última fase, crear un plan para superar esos obstáculos, concretando el procedimiento. Por ejemplo, en el caso del estudiante, pues venga, cuando tenga alguna dificultad académica, me quedaré al final de la clase pidiéndole al profesor pues, que me dé unos ejercicios de más, etcétera, etcétera. Qué importante también esto para generar buenos hábitos en la educación. Optimismo realista. Y qué importante también para atender las necesidades emocionales de los estudiantes, los buenos programas. Y se han identificado una serie de programas que trabajan muy bien las funciones ejecutivas y que tienen muchas evidencias empíricas detrás. Quizás el más importante sea el programa Tools of the Mind, herramientas de la mente, que fue creado para la etapa preescolar, bueno, de 3 a 6 años. Pero también hay otros programas, como el programa PATS, que hace un especial énfasis en la gestión emocional, o el programa CSRP, pensando más en los entornos socioeconómicos desfavorecidos, etcétera. En el caso del programa Tools of the Mind, incide en la importancia del juego simulado, en las estrategias de autorregulación de las niñas y niños,
toda una serie de estrategias que van trabajando de forma continuada durante todo el curso académico. Es importante ir trabajándolo. Pero ojo, que estos programas cumplen una serie de condiciones que son básicas en cualquier buen programa de educación emocional. Ahí os he resumido algunas de las condiciones básicas que tienen que cumplir los buenos programas de educación emocional. Se tienen que basar en un marco conceptual sólido, que es importante conocer las investigaciones, las evidencias, clarificar los objetivos de aprendizaje, hacer participar a toda la comunidad, implantación sistemática a lo largo del tiempo. Las prisas son malas consejeras, enfoque activo, cooperación, trabajar situaciones cotidianas, formación de todos los agentes educativos y, muy importante también, la evaluación de estos programas. Y si importantes son las necesidades emocionales, no obviemos las necesidades cognitivas. También muy importante. Fijaros, memoria y aprendizaje son dos caras, si quieres, de la misma moneda. Tiene mala fama la memoria, pero está injustificada, porque existen diferentes tipos de memoria que activan regiones distintas del cerebro. Muy importante, a veces se habla de 3 etapas críticas en el aprendizaje. La primera sería lo que se conoce como codificación, adquirimos los conocimientos. La segunda, la consolidación. Y la tercera, la evocación, la recuperación de la información. Fijaros, nos llega la información a través de los sentidos. Jugamos con esa información en lo que se llama la memoria de trabajo, que es una interfaz entre la información que nos llega de los sentidos y la información que tenemos almacenada en la memoria a largo plazo, bidireccional. Esa información se lleva al hipocampo. Ahí será o se facilita la conversión o se facilita la conversión o se facilita la conversión de memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Y es el sueño el que juega un papel muy importante en la sedimentación de los diferentes recuerdos en las diferentes partes de la corteza cerebral. Pero ojo, que luego está la recuperación de la información. La educación tradicionalmente ha puesto un mayor énfasis en la fase inicial, la codificación, la adquisición de conocimientos, y parece que las investigaciones lo que nos están demostrando es que habría que poner un mayor énfasis en la evocación, en la recuperación de la misma. Y esto se conoce, seguramente sea la técnica de estudio y aprendizaje más potente, la práctica de recuperación. Cuando hacemos el esfuerzo por recordar la información más relevante que hemos trabajado, que hemos estudiado, este esfuerzo por recordar tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Hay mucha evidencia empírica detrás. Este es un estudio famoso en el que participaron estudiantes universitarios y se veía que a los que se les suministraba un cuestionario que les permitía recordar la información, a diferencia de otros que releían el texto que tenían que estudiar o que realizaban un mapa conceptual, se desenvolvían mejor tanto en cuestiones concretas como en cuestiones de deducciones relacionadas con ese texto que habían escrito una semana más tarde. Y tú te preguntarás, ¿y cómo puedo llevar a la práctica del aula esta práctica de recuperación? Hay varios ejemplos que se pueden utilizar muy fácilmente. Habrá también una charla específica sobre estas técnicas concretas. Estas las hemos utilizado nosotros y son muy sencillas de poner en práctica en el aula o en cualquier otro contexto educativo. Fijaros, ejemplos de prácticas de recuperación. Hay los que quieras. Mini cuestionarios. Al final de la clase creamos un cuestionario identificando las cuestiones más relevantes que hemos trabajado, que hemos estudiado. Este esfuerzo por recordar esa información significativa tiene un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes. La técnica de descargas de conocimiento. Les pedimos, venga, párate, escribe todo lo que hayas aprendido sobre estas cuestiones que hemos estado estudiando estos días o en esta sesión. Muy importante hacerlo primero a nivel individual y luego, si quieres, ya compartir.
La técnica, las dos cosas. Por ejemplo, le pedimos a los estudiantes que escriban 2 cosas que han aprendido sobre lo que analizamos el día anterior o en la sesión de hoy. 2 preguntas que nos sugieran lo que hemos trabajado, etcétera, etcétera. Una cuarta, la toma de apuntes recuperando información. Les decimos, venga, vamos a explicar una cuestión durante unos minutos, no apuntéis nada y luego cuando acabemos de explicarlo, recuperar la información. Apuntarle lo más significativo que hayáis entendido. Y un quinto ejemplo sería lo que se llama las guías de recuperación. Les presentamos un texto donde hay algunos vacíos que tienen que rellenar y esto les permite de alguna forma recuperar información que hayan trabajado relacionándolo con lo que hay escrito en el texto. Esto tiene un gran impacto, por supuesto, en el aprendizaje de los estudiantes. Y también esta práctica de recuperación lo que permite es trabajar muy bien esta metacognición, esta reflexión sobre lo que estudiamos, sobre lo que aprendemos. Permite esta práctica de recuperación al estudiante identificar qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Y fijaros en esta investigación reciente, lo que se ha visto es que las personas en diferentes situaciones cotidianas que tienen mayor facilidad para alcanzar sus objetivos, utilizan lo que los investigadores llaman una mentalidad estratégica. Es decir, se plantean preguntas en este proceso que siguen para alcanzar las metas. Preguntas del tipo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Hay cosas que puedo hacer de otra manera? ¿Hay maneras de hacerlo aún mejor? Etcétera, etcétera. Este tipo de preguntas las podemos incorporar de forma natural en el proceso de estudio y aprendizaje de nuestro alumnado y parece que tienen un gran impacto también en su desempeño académico. Necesidades emocionales, necesidades cognitivas y también, muy importante, las necesidades sociales. Lo hemos mencionado antes, la mejora educativa requiere la participación de toda la comunidad. Otra de las razones por la que los proyectos APS son tan potentes es porque hacen participar a profes de diferentes disciplinas, a equipos directivos, a las familias, a estudiantes diversos, a las entidades sociales, etcétera, etcétera. Hay que fomentar esa cooperación en la escuela, en cualquier otro contexto educativo. Ya lo hemos comentado, que una verdadera cooperación requiere trabajar bien la educación emocional. Y seguramente parece que la estrategia más potente cooperativa sea esta, la tutoría entre iguales. Qué importante que en el contexto del aula los profesores nos convirtamos en estudiantes de nuestras propias prácticas, pero también los estudiantes se conviertan en profesores de otros. Esto que se llama la tutoría entre iguales lo que conlleva es que un estudiante se convierte en profesor de otro. Y esto es beneficioso para los dos. Esto nos lo sugieren los estudios. El que explica buscando estrategias a nivel cognitivo para que el otro lo entienda y, por supuesto, el que recibe la información también se beneficia de ella. En estudios recientes lo que se ha visto es que cuando el estudiante está explicando algo al otro con su propio lenguaje, ojo que muchas veces los docentes somos incapaces de explicarle algo al estudiante y el compañero se lo explica mucho mejor, lo entiende mucho mejor, se ha visto que parece que es muy potente la tutoría entre iguales para el que explica porque continuamente está recuperando la información. Está haciendo este esfuerzo por recordar esa información más significativa, lo cual requiere esfuerzo cognitivo. Y cuando ponemos esfuerzo cognitivo es más fácil que aprendemos. Eso es la esencia del aprendizaje activo. Sin obviar otras estrategias también muy importantes. Fijaros en los famosos metaanálisis de John Hattie. Uno de los factores de mayor impacto en el rendimiento académico de los estudiantes es lo que se conoce como eficacia colectiva del profesorado. Es decir, cuando el claustro cree que a través de su cooperación, de sus buenas estrategias, puede tener un impacto positivo en el aprendizaje del alumnado, las creencias de alguna forma condicionan sus acciones y esto tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Pero para que se dé esta eficacia colectiva del profesorado, por supuesto, tiene que crearse el vínculo adecuado, tiene que haber una buena cooperación entre los docentes. Qué importante. Parece que el impacto sobre el aprendizaje del alumnado es más importante el de la cooperación entre el profesorado que no el de la propia cooperación entre estudiantes. Y acabamos este enfoque global, necesidades emocionales, necesidades cognitivas, necesidades sociales, con las necesidades físicas.
No obviemos las necesidades físicas. Las revisiones recientes lo que nos revelan es que la actividad física, tanto en la infancia como en la adolescencia, tiene un impacto sobre la salud a diferentes niveles, sobre la salud cardiovascular, sobre la salud mental, sobre la función cognitiva, especialmente sobre las funciones ejecutivas y sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Es importante comenzar de forma activa a nivel físico la jornada escolar. Importante hacer parones activos durante la misma. Nada, 4 minutitos, 5 minutitos es suficiente para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Y si luego hay demanda cognitiva, como hemos visto antes, todavía mejor. Claro, todo esto requiere también replantearnos lo de los espacios de aprendizaje, porque esto tiene un impacto a nivel cerebral. Se ha visto que todas estas variables, la disponibilidad de cambio del mobiliario, una adecuada iluminación, una buena temperatura, una buena ventilación, un buen sonido, sonorización en el aula, una decoración adecuada en el aula, todo esto tiene un impacto en el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de los más pequeños, se ha visto que cuando recargamos de forma excesiva las paredes del aula, esto desvía la atención de los más pequeños. Más no es mejor en casi nada. Fijaros, esto es un proyecto de estudiantes nuestros en el que creaban pues, un aula desde la perspectiva neuroeducativa, donde tenían en cuenta todas estas variables que nos revelan los estudios. Esta aula neuroeducativa está cerca del entorno natural. Qué importante también la naturaleza para el cerebro, para el aprendizaje. Y esto también está en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. El cerebro necesita la naturaleza. Un simple paseo por un entorno natural de 15-20 minutos tiene un impacto positivo en la concentración, en la atención ejecutiva, fomenta la creatividad, etcétera, etcétera. Por no hablar del impacto positivo en los más pequeños, integrando los diferentes sentidos. Esa niña, ese niño que coge la hoja, la muerde, la huele. Qué importante esto en el desarrollo inicial. Y nos podemos acercar también al entorno de esta forma, dando mayor importancia, por ejemplo, a los exteriores, a los patios. Ahí tenéis, por ejemplo, dos niños, pues a la vez que juegan a la rayuela, trabajando contenidos de biología, dibujando cuestiones vinculadas a los cambios físicos. Eso lo relacionamos con los cambios de estado, los relacionamos con la física. O ahí los tenéis, por ejemplo, estimando el número pi, midiendo la longitud de la circunferencia, dibujando diferentes figuras geométricas. Podemos educar también fuera del contexto clásico. Y ojo que esto también requiere replantearnos lo de la organización a nivel escolar. Y hasta en esto la neurociencia también tiene algo que decirnos. Fijaros, se ha visto que los recursos a nivel celular no son los mismos. Cuando intervenimos en estrategias de aprendizaje activo, parece que en ese caso el suministro energético lo aportan los astrocitos, este glucógeno astrocítico. Los astrocitos son células gliales, si quieres, células de soporte a las neuronas, mientras que cuando ya tenemos la tarea automatizada, cuando estamos repasando algo, incluso cuando estamos en estado de flujo, el recurso energético es el de la glucosa para las neuronas. En el caso del aprendizaje activo, estos recursos energéticos son de menos tiempo, mientras que en el caso del recurso de la glucosa a nivel neuronal, pues de alguna forma disponemos de más tiempo. Y esto algunos investigadores lo que nos sugieren es que en el contexto de la organización escolar deberíamos dividir la jornada en clases, por un lado, más cortitas, 25-30 minutos para trabajar de forma más activa, para introducir las cuestiones novedosas. Ahí el suministro energético nos lo aportarán estos astrocitos, mientras que luego, por ejemplo, por la tarde podemos utilizar pues, clases más largas, hora y media, 2, que ahí el suministro energético es diferente a nivel neuronal. Como siempre decimos, conviene profundizar en las investigaciones. La ciencia es un suministro constante de pruebas en continua evolución. No todo es blanco o no todo es negro. Muchas veces hay tonalidades grisáceas. Y para acabar, la misión en la vida, lo tenemos claro, el famoso estudio longitudinal de Snowdon. Estas monjas que participaron en este estudio longitudinal, se vio que las que mostraban una actitud más positiva ante la vida, les gustaba más lo que hacían,
Vivían en promedio más años que el resto. Ojo que todos seguían los mismos hábitos, comían lo mismo, dormían las mismas horas, se encontraban en el mismo entorno, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que vieron que estas monjas más longevas a nivel cerebral tenían particularidades. Analizaron sus cerebros y vieron que efectivamente existían estas placas amiloideas típicas de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, no manifestaban a nivel conductual la... ¿Y en la educación? ¿Cuál es tu misión? Porque según lo que respondas, esto tendrá un enorme impacto en el aprendizaje y educación de tu... Como dice el amigo Fernández Bravo, la única metodología fiable dentro de cualquier paradigma educativo es la vocación. ¿Está claro? Es que queremos mejorar la educación para así mejorar la sociedad, asumiendo que lo más importante son las personas. Y las personas, vosotras, vosotros, especialmente las personas motivadas, con formación, con conocimiento, con pasión, sois las que tenéis que transformar y mejorar la vida de vuestro alumnado. Mucho cerebro, más corazón. Disfrutad del congreso porque será apasionante. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jesús, por tan interesante intervención en esta temática relacionada con los aportes de la neurociencia para una educación en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente ha sido una exposición extraordinaria para todos los que estamos presentes, de qué manera influye, ¿no? e impacta todos estos elementos en la educación. Bien, Jesús, tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia en relación a tu intervención. Nos comenta, por ejemplo, Vanessa Borja, estudiante del primer año de psicología, ¿cómo se podría lograr un aula neuroeducativa en planteles educativos fiscales, sobre todo en estas zonas rurales, donde las instalaciones y, por supuesto, los recursos son decadentes? Entonces, ¿de qué manera tú puedes orientarnos en estos contextos, en los espacios rurales, como estas aulas neuroeducativas que nos explicaste y que incluso vimos allí un modelo, cómo podemos fomentarla o lograr? Lo que las evidencias nos demuestran es que lo importante no son los recursos, lo importante es la creatividad. Y los entornos rurales nos suministran oportunidades fantásticas, estoy pensando en los bosques escuela, para acercar la naturaleza a esta educación o al revés. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántos proyectos vinculados a la naturaleza para trabajar un montón de competencias imprescindibles en los tiempos actuales? Fomenta la naturaleza, la creatividad, la cooperación, se puede integrar el juego de forma muy, muy sencilla, se trabajan muy bien las funciones ejecutivas, lo tenemos súper fácil. Depende de nuestra creatividad y, por supuesto, de nuestras ideas. No hay excusas, lo tenemos muy fácil en entornos rurales y, por supuesto, no queramos hacerlo todo a nivel individual. Fomentemos la cooperación entre los compañeros. Exactamente, muy bien, gracias Jesús. Es decir, aprovechar esos espacios naturales que tienen estas zonas para potenciar todos estos elementos que nos menciona. Nos comenta Lila Tolosa, saludo desde Venezuela. La educación tuvo un cambio trascendental, Jesús, un giro inesperado con la llegada del COVID, ¿verdad? ¿El profesor realmente está preparado para asumir los cambios educativos o la forma de llevar la enseñanza a los estudiantes? Es decir, trabajamos un currículo flexible realmente, pero este permitía verificar los conocimientos de los estudiantes. ¿Estamos preparados en estos tiempos? Bueno, hay diversidad entre los estudiantes y hay diversidad entre el profesorado. Las evidencias lo que nos demuestran es que lo que no podemos es trasladar directamente lo que hacemos en el contexto presencial al contexto online. Sin embargo, lo que sí que podemos hacer en el contexto online, ya sea a través de tareas síncronas o asíncronas, las dos parece que son útiles, es fomentar la metacognición, la cooperación, tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, ceder el protagonismo. En cualquier sesión de Zoom les podemos plantear un reto, una pregunta, formar grupos, hacerles cooperar, que ellos planteen las respuestas posibles, etcétera, etcétera. Las buenas estrategias sí que se pueden adaptar al contexto online, no hay excusas. Asumiendo que si nos tenemos que quedar siempre
nos quedamos con el contexto social, por supuesto, es la naturaleza social del aprendizaje, es el cerebro social. Pero no hay excusas, ¿eh? Se ha visto que se pueden hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros lo que ponemos en práctica ya desde hace muchos años es el aprendizaje invertido, os lo sugiero. Crear vídeos sobre contenidos cortos, los podéis llevar a plataformas tipo Edpuzzle, etcétera. Creáis preguntas en los mismos vídeos que tienen que responder, hay un feedback casi inmediato, luego se utilizan las sesiones online para responder a las preguntas, las dudas, el trabajo cooperativo. Hay 1000 estrategias útiles que podemos y debemos utilizar. Ya, muchas gracias, Jesús, por tus respuestas. Realmente el tiempo pues nos apremia en estos temas que queremos conseguir, profundizar un poco más. Yo sé que toda la audiencia tiene sed de conocer un poco más acerca de estas temáticas tan interesantes. Bueno, realmente gracias nuevamente por tu participación. Antes de darle la palabra a la doctora Puenis, recordarle a nuestra audiencia que pueden formular sus preguntas a través de nuestro chat. De igual manera, a los asistentes que aún no se han inscrito en este primer Congreso Internacional, aún están a tiempo de hacerlo. Todavía quedan algunos cupos para que puedan realizar estas inscripciones a través de nuestro sitio. Adelante, doctora. Muchas gracias. Jesús, agradecer nuevamente, comentarle a todos que tú estás en tu periodo vacacional y que